Muy bien, bienvenidos a todos a un tema más sobre el capítulo 13 de Apocalipsis. Hemos hablado de varios temas en relación con ese capítulo y la última vez hablamos del dragón y el continuo. Ya hemos citado algunos textos claves. Tenemos entre estos Daniel 8, los versículos 11, 12, 13. También Daniel 11 y Daniel 12. Y cuando hablamos del continuo, nosotros vemos que en esos textos está seguida la palabra sacrificio. Ustedes notarán que en el texto la palabra sacrificio está en itálica y en gris. Eso se debe a que en el original esa palabra no aparece, entonces yo no la voy a leer en la lectura. Y dice en el versículo 11, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces aquí me habla de un poder que va a quitar el continuo. También vemos que habíamos aprendido la semana anterior que la palabra quitar, utilizada aquí en hebreo, es la palabra irim, que significa levantar, porque este poder no quitó el continuo, sino que lo levantó. Y cuando sepamos qué es el continuo, vamos a entender mejor esta frase. Daniel, capítulo 8, versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. La misma idea del versículo 11. Versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces, este versículo es muy importante. Y aquí se presenta claramente las dos transiciones, primero el continuo y después la prevaricación asoladora. Entonces, Apocalipsis 13 me habla de la prevaricación asoladora. Y hemos aprendido en los temas anteriores de que la prevaricación asoladora no es otra cosa que la continuación o la extensión del continuo. Y el continuo, según la comprensión que tenían los pioneros del adventismo, es el paganismo. Y lo hemos demostrado a través de varios textos y a través de gráficas, que es la continuación del paganismo. También citamos Daniel capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Si hacemos una lectura correcta de este versículo, deberíamos de leer, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y levantarán el paganismo y pondrán la abominación desoladora. Significa que la abominación desoladora es la puesta en alto de un sistema pagano. Vemos también que la historia nos da razón en cuanto a esto. Daniel 12, 11 nos dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Entonces, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Aquí vemos claramente que se trata de una profecía de tiempo. Entonces, yo les había prometido la semana anterior de que hoy íbamos a hablar de esa profecía de 1290 días. Entonces, pues vamos a abordarlo. Para entender esta profecía de 1290 días tenemos que entender estas gráficas. Daniel capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Significa que en el momento que es quitado o levantado, más bien, el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Esto me habla de un periodo de 1290 días. Ahora, yo quiero invitarles a participar en esta parte. Para muchas personas, este periodo tiene que iniciar en el año 538, que es el momento en que el obispo de Roma adquiere toda la supremacía, todo el poder como dirigente de la iglesia, pero también como dirigente civil. Es decir,
adquiere la dominación política, civil, religiosa, dominio total. Y esta es la encarnación del proceso de unión de iglesia y Estado. Nosotros vemos de que este punto es importante y eso sucedió históricamente en el año 538, cuando el obispo de Roma recibió esas credenciales. Ahora, si nosotros contamos a partir de 538 hasta 1290 días en el futuro, ¿a qué fecha nos lleva eso? 538 más 1290, ¿cuánto da? 1828, Norberto lo dijo. Ahora, aquellos que dicen que la aplicación de la profecía se da en 1828, eso nos lleva a una fecha avanzada. El problema es de que ningún evento histórico particular se produjo en 1828. Entonces no podemos decir que este es un punto histórico. La historia no nos corrobora que la profecía la podemos interpretar de esta manera. Pero ¿qué pasa si tomamos 1798 y vamos hacia atrás? 1290. ¿Qué sucede? Ya. 1798 menos 1290. Nos da el año 508. ¿Qué sucedió en el año 508? Es decir, antes del 538, que nos permita decir que es el cumplimiento del versículo 11 del capítulo 12 de Daniel. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Qué significa esto? Entonces, vamos a ver la cadena de eventos que nos llevan al cumplimiento de esta profecía. El primer evento es en el 496. Ustedes me dirán, todavía no es el 500. ¿Le dijimos 500 cuánto? 508. 508, todavía no es el... O sea, 496 está antes del 508. Pero vamos a ver que hay una cantidad de eventos que nos conducen a un evento mayor que sucede en el 508. En el 496, el rey Franco, llamado Clodoveo, se bautiza en la fe católica. Y en ese año, él jura fidelidad al obispo de Roma. Es un evento, una fecha muy importante. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Que este rey Franco empieza a federar a las tropas francas para atacar a las 3 tribus que le hacían frente al papado. ¿Quiénes son esas 3 tribus? ¿Quién me dice? Los godos. ¿Qué más? Los godos. Érulos. Los érulos, vándalos. Y estas 3 tribus van a impedir, ellos impiden, son las tribus arianas, que van a impedir al obispo de Roma de tener la supremacía. ¿Por qué? Porque los arianos ya son cristianos, pero ellos son discípulos de Arrio, que tiene una teología que obviamente es incorrecta también, pero que es opuesta a la teología del catolicismo. Y como era una lucha de poder, el catolicismo decide de eliminarlos. ¿Y cómo los va a eliminar? Pues el rey Clodoveo se va a encargar de ello. Y en el año 507, es decir, un año antes del 508, en el Champ de Mars, es aquí en Francia, estamos en París, estamos cerca en este momento de ese lugar, el rey Clodoveo reúne a todos los notables y dice: no es posible que estos bárbaros tengan el dominio
va a ser o el catolicismo o el arrianismo. Y vamos a hacer que los arrianos desaparezcan. Y todos lo siguen. Y todos lo siguen. Y él reúne las tropas y empieza a hacerle guerra a los últimos que quedan de los arrianos. Y los vence. Y en el momento en que le elimina esta dominación de los arrianos, abre el camino para que el obispo de Roma reciba todo el poder. ¿Qué poder le faltaba al obispo de Roma? El poder total de esa zona, el poder religioso total, un monopolio de la piedad, un monopolio de la religión que fue ganado mediante la espada. Entonces, esto lleva a un evento muy importante que encontramos efectivamente en el año 508. El rey Clodoveo recibe las insignias reales de la parte del emperador romano de aquella época y es declarado cristianísima majestad al ser el primer rey católico. Y después de esta acción de Clodoveo, los otros reyes empiezan a ver el interés que tienen en unirse al poderío de la alianza que hay entre Clodoveo y el obispo de Roma. Y esto hace que el imperio católico se extienda por todas partes. Hasta que llega el punto en que en el 538 el obispo de Roma tenía más poder y más dominio. En estos términos en geopolítica se habla de la esfera de influencia. La esfera de influencia del obispo de Roma era mayor que la esfera de influencia del emperador mismo, lo cual le daba todo el poder. Hay que saber también de que en el 508, cuando Clodoveo recibe las insignias, el obispo de Roma recibe el título de papa. Y aquí se puede hablar de un punto de vista histórico del primer papa. Obviamente, antes de eso ya habían habido algunos personajes que habían trazado el camino para que aparecieran los papas. Podemos decir que el primero fue Constantino, el primer emperador cristiano, que aspiraba a ser también cabeza de la iglesia y cabeza del Estado. Pero de una manera consensual de toda la iglesia no era el caso. En el caso del obispo de Roma, en el año 538, todo el imperio católico le reconoce su poder eclesiástico, pero también su poder civil, al recibir también el dominio civil. Pero en el año 508, al mismo tiempo que Clodoveo recibe las insignias, el obispo de Roma recibe el título de papa. Entonces es importante. Año 538, mediante la acción de los francos y la acción de Clodoveo, el obispo de Roma recibe todo el poder. Entonces, nosotros vemos de que Daniel capítulo 12, versículo 11, nos habla de un momento en la historia en el que las cosas se transforman, de que las esferas de influencia cambian, desaparece la esfera de influencia arriana y la esfera de influencia católica toma un mayor poder inclusive que la de la esfera de influencia del emperador romano. Entonces vemos que en este punto se cumple y podemos encontrar de que en el año 508 se cumple Daniel 12, versículo 11 y se cumplen los 1290 años que se terminan en 1798. Y ahí hay un dato particular. Entonces, lo que acabamos de decir es de que los francos son los que actúan para que el obispo de Roma obtenga todo el poder. ¿Okay? Y 1290 años después, son los francos los que actúan para quitarle el poder al papa. Interesante. El mismo poder que contribuye para que tenga, es el mismo poder que quita. ¿Sí? Y en la profecía ya lo hemos visto en el estudio que estamos haciendo de Apocalipsis capítulo 13, esto se llama una herida mortal.
Pero dice que esa herida mortal fue sanada. Eso fue lo que vimos la última vez cuando hablamos de el rol que tienen los Estados Unidos en toda esa historia, porque Estados Unidos es el poder que va finalmente devolverle ese poder a la supremacía papal, haciendo que una imagen de la bestia, que es una unión de iglesia y Estado. Hablando de lo que yo cité hace un rato, tenemos Daniel capítulo 7, versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Nosotros vemos de que fue Clodoveo quien instaura el imperio franco-germánico, que finalmente le da todo el poder al obispo de Roma. El versículo 24 nos dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces, el obispo de Roma, el imperio católico, va a derribar estos 3 reyes, pero no por sí mismo, sino que va a utilizar el poder y la influencia de los francos a través de la figura de Clodoveo para lograr este objetivo. Vemos que, una vez más, también estos versículos confirman lo que la historia nos dice. Muy bien, entonces antes de entrar en antes de seguir avanzando, yo quisiera saber si algunos tienen preguntas o comentarios que hacer. Sí, hermano, una pregunta, ¿por qué dice franco-germánico? ¿Porque Clodoveo gobernaba Francia y Alemania? Sí, porque después del dominio, inmediatamente después del dominio sobre los vándalos, los célulos, y realmente después del dominio sobre los 3 imperios arianos, Clodoveo domina también, o por alianza, la zona de imperio germánico. Entonces constituye un imperio franco-germánico. No sé si eso responde a su pregunta, ¿no? Sí, hermanito, gracias. Okay, Decimos entonces, que la bestia que no fue y que se empieza a levantar en el año 1979, ¿verdad? Porque se restaura el papado como la cabeza, pero de su país, vuelve a ser una cabeza de Estado, ¿cierto? 1979. Sí, No, porque, no es la fecha. porque veo ahí que dice sin dominio, 1989. ¿perdón? 1989. Ah, sí, tiene razón, 1989. Ahora, es importante citar también el evento. ¿Qué sucede en 1989? Pero es en esa fecha que está este puntito y se levanta la línea en la franja verde. Sí, ¿verdad? realmente los eventos, nosotros vemos en profecía sistemáticamente un punto, en realidad es una cadena de eventos. Todo es cuestión de qué tan lejos lo miremos. Cuando miramos de lejos vemos un punto, pero cuando nos acercamos vemos de que ese punto ya no está en un punto, sino que es una serie de eventos que suceden. Realmente todo empezó durante la Segunda Guerra Mundial. Eso ya lo habíamos citado en algunas ocasiones, en otros temas. Ustedes recuerdan lo que hablamos acerca de la alianza entre Mussolini en Italia y el Papa. En esa época, recuerden, en 1798, las tropas de Berthier llevan cautivo al Papa y él muere en cautiverio. Y las tropas francesas permiten que la Iglesia Católica nombre otro Papa, pero este otro Papa ya no tiene dominio geopolítico, tiene solo dominio religioso. En ese momento se deshace la bestia, porque la bestia está constituida de la unión de la Iglesia y el Estado. Al ser separado la autoridad estatal de la autoridad religiosa, la bestia deja de ser. Por eso en la profecía nos dice este periodo de 1398 en adelante la bestia no es. Pero es como una herida mortal.
porque la deshace, pero esa herida es sanada. Ahora, durante la Segunda Guerra Mundial, como yo lo estaba citando hace un rato, hay esta alianza en Italia entre Mussolini y el Papa. Y Mussolini intercede por el Papa frente al rey de Italia, quien finalmente otorga dominio civil en el territorio del Vaticano, que es el país más pequeño del mundo. Pero, ¿por qué esto es importante? Porque tenemos que entender que a partir de ese momento, el Papa empieza de nuevo a ejercer dominio como un jefe de Estado. Se empieza a unir la iglesia y el Estado, porque el Vaticano es una iglesia-Estado. No sé si me cogen la idea de lo que quiero decir. Y podemos decir de que la bestia empieza a recuperar el aire, empieza a hacer de nuevo. Pero su dominio no es restaurado porque el Vaticano no es el mundo, es un territorio muy pequeño. Para que vuelva a ser, tiene que tener un dominio mayor, como una nación mayor. Obviamente el Estado Vaticano es una nación, pero un territorio más vasto. Entonces, el evento de 1989 es un evento importante porque ¿qué sucede en 1989? Hermano, entonces por eso es que busca la alianza con Estados Unidos. Exactamente, porque es que lo que sucede en 1989 es justamente eso. En 1989 se ve el fruto de una alianza que había empezado años antes entre Juan Pablo II y Ronald Reagan. ¿Cuál era el objeto de esta alianza? El objeto de esta alianza era hacer caer el comunismo en Rusia. ¿Y cómo lo lograron? Mediante una guerra de influencia. De una parte nosotros ya hemos estudiado, venía el capítulo 11 y hemos visto esto en detalle, pero para citar solamente algunos aspectos, hubo un movimiento, se hizo un movimiento económico y también un movimiento militar. Entonces, están las naves y los carros de guerra. ¿Por qué un movimiento militar? Porque Estados Unidos mueve sus fuerzas militares para poner en jaque a la Unión Soviética. ¿Y por qué un movimiento económico? Porque a través de maquinaciones políticas ellos logran darle fuerza a un movimiento de protestación que termina por destabilizar completamente el bloque soviético. Este movimiento de protestación se convierte en huelgas, especialmente los mineros, y como en esa época era la industria, el carbón era una de las industrias más importantes, casi que paralizan el país. Entonces ponen en rodillas el comunismo y en ese momento el comunismo cae. Ahora, ¿qué sucede en 1989? Es la caída del muro de Berlín, que es un símbolo de la caída del comunismo en Rusia. Y esto abre nuevas perspectivas a los países del mundo. Lo que nosotros estamos viviendo hoy con la guerra entre la Rusia y Ucrania es el intento de recuperar ese poder que ellos perdieron en ese entonces. Entonces, el Papa va a contribuir, va a aliarse con Estados Unidos para vencer a un enemigo que es muy importante. Hay que entender, muchas personas dicen, pero ¿y por qué se ataca a Rusia? Si nosotros entendemos la historia del catolicismo, vamos a entender por qué se ataca a Rusia. Cuando el Papa empieza a tomar dominio, habían dos corrientes teológicas mayores en el mundo. Una vez que los arrianos desaparecen, quedan solamente dos corrientes teológicas mayores. Por un lado, el catolicismo y por el otro lado, la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa a su vez se divide en varias facciones. Por ejemplo, tenemos las iglesias egipcias y en Grecia hay algunos ortodoxos y una parte que están en Constantinopla, ellos se desplazan hacia los países que actualmente son el bloque comunista. De paso, el zar de Rusia son los descendientes de esa dinastía de emperadores romanos
que dominaban en Constantinopla. Entonces nosotros vemos de que el Papa ya en esa época estaba en conflicto con la Iglesia Ortodoxa, que tenía la misma teología, en casi todos los puntos es la misma cosa, pero en una cosa se diferencia, y ese elemento es fundamental, es de que la Iglesia ortodoxa no reconoce la autoridad del Papa. Entonces lo que quiere el catolicismo hoy en día, cuando ataca a Rusia, es tomar el dominio de todo ese bloque. Es dominación geopolítica. Ahora ustedes me dirán, estoy defendiendo a Rusia. No, no estoy defendiendo a Rusia. Eso no tiene nada que ver con la política o sea, no tiene nada que ver con defender la política de Rusia, las exacciones, los horrores que están haciendo en Ucrania. No defiendo tampoco la posición militar. Simplemente estoy describiendo un elemento histórico que es indeniable. Entonces, esto es una guerra entre poderes. ¿Quién tiene el dominio geopolítico? Y en 1989, mediante esta alianza con los Estados Unidos, el Papa logra dar un golpe muy fuerte a Rusia. Y lo que está haciendo Putin ahora, al tratar de dominar Ucrania y al tratar de dominar otra vez, recuperar su esfera de influencia, es tratar de desquitarse de lo que le hizo este poder al inicio. Y eso es lo que describe Daniel capítulo 11. Nosotros ya hemos estudiado en Daniel capítulo 11 esos eventos en detalle. Entonces, él va a vengarse, pero finalmente va a perder. Rusia finalmente va a perder en este conflicto. Pero cuando Rusia pierda, sepan que ya estamos muy cerca de los eventos finales porque nos acercamos de una ley dominical mundial. Entonces, ¿ahora dónde estamos? Efectivamente, 1989 es un punto muy importante que es muy visible en el mapa profético y que podemos decir que es el punto donde inicia la recuperación de este poder. Podemos decir que a este punto colocaríamos 1989. Entonces, este poder va a aumentar su dominio hasta el punto de la ley dominical en los Estados Unidos. Y cuando veamos más en detalle qué va a suceder en la ley dominical, vemos que hay dos leyes dominicales. Hay una ley dominical nacional en Estados Unidos cuando los Estados Unidos van a constituir la imagen de la bestia, y hay una ley dominical mundial cuando este dominio se va a extender a nivel mundial. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y pues nos vemos la próxima semana. Aquellos que van a ver este tema a través de la cadena de YouTube, les quiero invitar a dos cosas. La primera, abónense a YouTube para que se puedan abonar a nuestra cadena y que puedan dar un like si es que les parece interesante estos temas. No duden en compartir, también no duden en compartir con otros si es que estos temas les parecen interesantes y útiles para ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias y que Dios les bendiga.